Mejor que solo Démosle. esta clase, ¿eh? De solo esta clase, segurísimo. De esta clase vamos a ver unas cosas pequeñitas, más o menos irle dando forma a lo que vamos a ver después, cómo hacer los cálculos para llegar a eso. Entonces, una pequeña introducción de las sesiones que tendremos después, que va a ser solamente de práctica. Ahí si ya entran los compañeros y empiezan a timbrar, me saldré de la presentación. Otra cosa que les quería decir, en la presentación tengo un par de archivos que están con el vínculo, entonces creo que se va a salir de la pantalla. Entonces cuando vean que yo haga clic en el vínculo, me hacen acuerdo que ustedes no están viendo la pantalla, tendrían que ver unos archivos en Excel. Simplemente me hacen acuerdo para yo poder hacer el cambio, ¿ya? Eso Listo. nomás. Tendrán presente, si me escuchan hablar de algo que no ven, diránme que no lo ven, Bueno, que se me sabe escapar. Empecemos entonces. Como les decía, la historia de hoy no es cortita, pero lo voy a hacer lo más simple posible para que vean cómo se va aplicando, cómo se le va dando forma a estas evaluaciones. Espérenme, denme un segundo, solo me olvidé de grabarles. Ahora sí. Entonces, lo que les voy a presentar es una partecita, un pequeño fragmento de una historia que es mucho más grande, que es la evaluación de riesgos de exposición, pero exclusivamente de aflatoxina B1 a través de la lactancia materna. Entonces, vean que hablo de B1 y no de la M1, entonces algo está un poquito extraño en esta historia. Vamos a ver de qué se trata. Ya nos timbraron, esperen un ratito. Listo. Ya. Entonces, ayer yo les mostraba una vía metabólica mucho más compleja de la aflatoxina B1, que les contaba que cada una de estas principales formas de la aflatoxina llegan al organismo y se convierten en aflatoxina B1. Ya sufren algunos tipos de conversiones hasta llegar a esta, y esta es la que va a sufrir una serie de conversiones adicionales dentro de nuestro metabolismo. Y ahí juega un papel muy importante todo el paso hepático. Nuestro hígado es el encargado de desintoxicarnos de la aflatoxina B1. Pero recuerden que esta al mismo tiempo ataca al hígado, así que por eso les decía que en aquellas personas que se ha visto que ya tienen problemas hepáticos, se acelera mucho ese proceso para llegar a ser hepatotóxico e incluso a desarrollar cáncer de hígado, porque es el hígado el principal órgano que se va a encargar de detoxificarlo. Entonces, entre todos los caminos que sigue esta aflatoxina B1 para poder salir del organismo, uno de ellos es formarse un epóxido justo en esta sección de la molécula, en donde se hidroxila, y este compuesto hidroxilado es el compuesto conjugado que puede salir del organismo. Pero como parte de este metabolismo hepático, también el sistema del citocromo P450 lo que hacía es hidroxilarle en esta región de aquí, y se formaba el hidroxilado de aflatoxina M1. Y esta molécula de aquí es el principal producto de aflatoxina B1 de su metabolismo, pero que todavía sigue siendo tóxico. Entonces, hay moléculas como esta, como este dihidroxilado, que ya no es tóxico, es un producto de detoxificación y puede eliminarse del organismo. Hay otros, en cambio, que van a conservar parte de la toxicidad y que pueden seguir teniendo efectos adversos.
Y por otro lado, no les había comentado, pero ayer en este metabolismo grande que vimos, habían algunos que formaban aductos de proteínas. Esos aductos de proteínas siguen circulando en el torrente sanguíneo y se les conoce como los biomarcadores de una exposición. Vean que nosotros hemos estado hablando de que el tóxico está dentro del alimento y vamos a evaluar la exposición dietaria. Pero también hoy en día se está utilizando mucho los biomarcadores, es decir, qué queda circulando en nuestro organismo para evaluar a cuánto estuvimos expuestos, inclusive sin saber a través de qué alimento llegó a la exposición. Entonces, vean que es una lógica un poquito diferente, incluso el tratamiento a nivel de gestión pública es muy, muy diferente. Entonces, la aflatoxina M1, como les digo, es un metabolito hidroxilado de aflatoxina B1, es estable a altas temperaturas, es decir, que una pasteurización de la leche, que potencialmente es el alimento que puede contener aflatoxina M1, no garantiza de que esta toxina sea cambiada a una forma menos activa. Y un dato importante de todas esas vías metabólicas, solamente se llega hasta un 6% de aflatoxina B1 que se convierte en M1. Es decir, que va a recibir esa proporción. Si yo estoy expuesta a 100 gramos, y voy a exagerar muchísimo, 100 gramos de aflatoxina B1 a través de los alimentos, solo hasta el 6 gramos de eso se va a convertir en M1. Entonces, ese rate de conversión es bastante, bastante bajo. Y el problema de este es algo que se conoce como el carryover, esa transmisión, ese transporte de esa toxina hacia un producto de excreción, que en este caso es la leche, tanto en animales como en humanos. Así que, ¿en dónde se puede encontrar aflatoxina M1? No solamente en la leche, sino también en la orina. Entonces, no quiere decir que ese 6% de aflatoxina B1 al que estuvo expuesto a la madre pasa a M1 y completamente se va a la leche. Sigue un metabolismo difícil porque solo parte de eso, una parte pequeñita, pasa hacia la leche. Incluso hay estudios que se hacen con isótopos marcados para ver ese camino de cuánto está en la leche y cuánto realmente se excreta como tal en la leche y cuánto se excreta en la orina. Y aparte de esos estudios, me salgo un segundito, y aparte de esos estudios, también tenemos que considerar cuál es el consumo del niño. ¿Cómo se llega a cuantificar cuánto realmente está consumiendo de esa leche materna? Que se ha visto también que en la leche materna va a llegar después de 12 a 48 horas de la ingestión de qué? Del alimento contaminado con aflatoxina B1. Es decir, que le va a tocar entre medio día hasta 2 días metabolizar esa aflatoxina B1 para que se convierta en el producto hidroxilado. Y queda dando vueltas en el organismo hasta 5 días. Es decir, que se le puede considerar como un marcador, y bien podría decirse un biomarcador, de corta exposición o de exposición a corto plazo a aflatoxina B1. Sin embargo, no es reconocido como tal porque no es balanceado ese camino de la exposición. Es decir, que no puedo decir que estoy expuesto a un 100% de aflatoxina B1 y el 25% está en la leche. Así que voy a mantener una relación matemática. Como no se mantiene esa relación matemática, no es directamente proporcional, no es un marcador oficial de aflatoxina B1. ¿Ya? Entonces, no es que yo tomo muestras de la leche materna de una persona y puedo saber a cuánto de aflatoxina B1 estuve expuesta. No. ¿Por qué? Porque es de corta duración, solo en los últimos 5 días. Si estuvo expuesta a una alimentación con esa toxina, vamos a encontrar trazas de M1 en la leche. ¿Ya? Entonces, no guarda una relación matemática. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un peligro la M1, como les decía, todavía conserva un poco de la toxicidad. Se habla que va a tener una toxicidad del 10% de la toxicidad de B1, pero eso no es suficiente
como para ponerla en un grado de peligrosidad tan alto como la B1. La B1, recuerden, estaba en el grupo 1 de la IARC, de esta institución, de esta Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, y es un cancerígeno para humanos. En cambio, la M1 es un posible carcinógeno para humanos, posible, porque no se ha comprobado todavía. Por otro lado, tiene una capacidad muy corta para convertirse en un epóxido reactivo para el ADN, es decir, que difícilmente va a tener esa acción para, para formar estos aductos que potencialmente podrían tener citotoxicidad y causar efectos de cáncer. Así que por ese lado se podría decir que es mucho menos potente que la aflatoxina B1, pero se han hecho muchos estudios a nivel de exposición infantil. ¿Por qué? Por la potencial transmisión a través de la leche materna, y se ha visto que en general produce efectos adversos a nivel inmunológico y también nutricional. ¿Nutricional en qué sentido? Produce citotoxicidad en los enterocitos intestinales. Así que daña eso y no hay una buena absorción de nutrientes. Así que potencialmente podría producir cualquier tipo de anomalía de desnutrición, pero no causada por una falta de nutrientes, sino por la capacidad de absorber los nutrientes a nivel intestinal. Entonces, con este pequeño preámbulo, que es lo que les voy a mostrar, parte de la investigación que nosotros hemos hecho, que es un riesgo de exposición a aflatoxina B1, vean que regreso a la B1 mediante la lactancia materna. Nuestra intención inicial era determinar la prevalencia de aflatoxina M1 en leche materna y madres lactantes en un cantón rural, en la provincia de La Suay, específicamente en Nabón, que era uno de los cantones más pobres en aquella época, y evaluar el riesgo de exposición a través de la ingesta de esa leche materna. Esto de aquí ya está publicado y les puse también en el Canvas, porque vamos a irles revisando, porque lo que les acabo de decir es solamente una partecita muy chiquita de una historia mucho más grande que, que fuimos desarrollando en algún tiempo. Entonces, en este artículo de aquí vamos a ir analizando no solamente cómo se van haciendo los cálculos, sino también cómo hacer una evaluación múltiple, de múltiple exposición, es decir, que no está expuesta a una sola sustancia, sino a varias sustancias que pueden tener un similar efecto adverso o que no pueden. ¿Cómo se les va agrupando? ¿Cómo uno de esos caminos para hacer una evaluación a múltiples tóxicos? Como les decía, nosotros inicialmente queríamos evaluar la exposición de M1, pero cuando ya recogimos las muestras, lo que encontramos era que no solamente estaba presente M1, sino también B1. Es decir, había un potencial de que B1, sin transformarse a nivel hepático, pase directamente a la leche. Y eso es grave, porque ya vimos que la M1 sí tiene un potencial tóxico mucho menor, pero que pase B1, eso sí es grave. Así que lo que les presento ahorita es solamente orientado a B1, la parte más grave de la historia. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos madres lactantes en este cantón Nabón, les dimos algunos talleres nutricionales para, para ir tomando confianza con ellas, porque pedirle a una mamá que está dando de lactar que nos done una muestra de leche para un fin diferente al alimentar a su bebé, eso es muy difícil. ¿Ya? Y empiezo diciéndoles que conseguir las muestras, eso fue una condición muy, muy complicada. Inicialmente nosotros compramos esos extractores bonitos con bombita y queríamos utilizarlos, pero no servía para nada, así que optamos por una extracción manual. La misma mamita extraía y nosotros teníamos unos tachitos de unos 30 mililitros de leche y conseguimos alrededor de 10 mililitros, máximo, máximo. Así que fue una tarea bastante complicada. ¿Qué hicimos con eso? Analizamos por HPLC a las aflatoxinas
Y por otro lado, a las mismas mamitas les preguntamos, hicimos preguntas que ya les voy a mostrar cómo, y por eso elegí este caso, porque no es fácil estimar el consumo de leche materna, así que les voy a mostrar el camino por el que llegamos a estimar cuánto era el consumo, y teniendo consumo y nivel de contaminación, se hace la evaluación de la exposición, y lo hicimos por un método probabilístico. ¿Cómo se logra conseguir esta historia de cuánto consume? Si yo les hago a ustedes una encuesta de lo que comieron ayer, capaz que ni se acuerdan. ¿Ya? Entonces hay técnicas que nos hacen recordar, o sea, hablando a nivel de adultos, hay preguntas reiterativas que ayudan a la memoria para ir recordando lo que consumimos el día de ayer. Si alguno de ustedes les han hecho alguna vez una encuesta de consumo, y si ponen atención se van a dar cuenta que a veces les preguntan algo muy similar 2 o 3 veces, porque son preguntas clave para llegar a tener ese tipo de recordatorio como tal. Entonces hay varios tipos de encuestas de consumo. Vean, esta es una información, lo que les muestro ahora es una información cualitativa que hace recordar ese tipo de información. Entonces, la edad casi digo del paciente, la edad de la persona, del participante es muy importante, pero vean que aquí se pregunta la edad, pero también la fecha de nacimiento. A la larga preguntamos lo mismo, pero lo preguntamos de dos maneras diferentes, porque después nos toca corroborar si eso se cruza. Para determinar la edad de un participante siempre se hace con la fecha de nacimiento y se hacen unos cálculos para determinar exactamente su edad. Pero siempre se pregunta también la edad en años o en meses para corroborar de que no hubo un error de memoria, especialmente cuando se habla de niños pequeños. Si ustedes le preguntan la edad en meses de un bebé, le van a decir 5 meses, pero capaz que mañana cumple 6. Entonces es muy importante hacer preguntas cruzadas. Muy, muy importante, especialmente cuando trabajan con gente de campo, porque ahí no tienen idea de las edades y les dan nomás cualquier edad, lo que se les cruza por la cabeza. Pero cuando ya le preguntan la fecha de nacimiento, eso por lo general si recuerdan o sacan un certificado y ven cuál es la fecha exacta. Es muy importante. Vean que una pregunta especial es cuánto tiempo succiona la leche el niño de cada pecho. Si alguno de ustedes es mamá que nunca les he preguntado o han estado con alguien que debe de lactar, se van a dar cuenta de que el niño puede estar ahí 1 hora, pero que solo ha succionado 10 minutos. Entonces, esto de aquí hace pensar, es una primera pregunta para pensar y repensar cuánto mismo come el niño. Entonces, esta es una pregunta que se les cuestiona mucho de ¿se ha dado cuenta usted cuánto tiempo come? Entonces, es una pregunta inicial de recordatorio. ¿Cuántas veces amamantó ayer al niño? Esto es solamente para que echen números, solo sueltan números al azar. Luego, si el niño queda satisfecho luego de ser amamantado, vean que son preguntas de sí o no, entonces simplemente esto hace que recuerde la mamá qué pasó ayer. Ya es solamente para transportarle al día de ayer, porque estas son preguntas de 24 horas, por eso se llama recordatorio de 24 horas. Y se les pregunta un poquito sobre otro tipo de alimentación. ¿Para qué? Para que vaya transportándose en el tiempo, para eso sirve. Este recordatorio de 24 horas es una técnica súper buena, fácil de aplicar, siempre y cuando el encuestador se haya entrenado para eso. ¿Ya? Entonces, no es una encuesta de autollenado, sino que el encuestador tiene que estar muy bien entrenado para traducir, si cabe el término, lo que la persona encuestada está diciendo. Entonces, fíjense que aquí hay doble encuesta. Esperen, le pongo el punterito. Aquí hay 2 encuestas. ¿Por qué? Porque los recordatorios de 24 horas les cuentan lo que pasó ayer, pero no les cuentan una historia completa. Por eso se recomienda muchísimo que una sea de un fin de semana y la otra sea de entre semana, porque se suele tener alimentaciones un poquito diferentes entre estos días de la semana, entre estos periodos del día de la semana. Por eso se recomienda que por lo menos sean 2. Cuando se quiere detectar, por ejemplo, la ingesta de un nutriente que sea clave, como vitamina A,
Se recomienda hacer más, 4 o 5 recordatorios de 24 horas, para que sea mucho más fiable. Se pregunta qué día fue ayer, se pregunta si es que el día de ayer fue como cualquier día, porque si fuera un día festivo o una enfermedad, esta encuesta ya no vale y se tiene que volver a repetir. Pero el momento que ustedes llegan aquí, por eso se pone al principio, cuando llegan aquí y la mamá dice, no, es que estuvo enfermo, no es que dejan de hacer, sino que muy suavemente se les dice, bueno, entonces vamos a repetir nuevamente la encuesta otro día esperando que ya el niño se recupere bien y tarara. Hay que tener mucho tino para eso. La otra opción es hacer la encuesta, pero la encuesta toma muchísimo tiempo. Entonces, por eso hay preguntas para eliminar a los participantes en esa ronda. Entonces, ¿qué se les pregunta? La hora, ¿dónde fue el consumo? Vean que en este caso sería irrelevante. O sea, ¿dónde le dio de lactar? O sea, no nos sirve de nada, pero hace que esa persona se transporte en el tiempo otra vez. Vean que hay alimentos, ingredientes, porque esta es una encuesta general para cualquier edad. Marca si fuera el caso de descripción, modo de preparación, lugar de preparación. Vean que eso solamente hace recordar. Aquí es la cuestión, tamaño y cantidad ingerida. Así que cuando es lactancia materna es a la hora en donde consumió la leche materna, obviamente, cuántas veces y cuánto ingirió. Esto es muy complicado. Así que hay varias técnicas para poder llegar a eso. Una de las técnicas es por pesada. ¿Qué significa esto? Que se le pesa al bebé, se le quita la mayor cantidad de ropa, se le pesa y luego de que sea amamantado se le vuelve a pesar y se pone la diferencia de peso. Se imaginarán que la balanza tiene que ser de una precisión altísima para poder ver variaciones de 0 a 1 gramos y hasta menos. Entonces, ese método no es tan bueno que digamos. El método GOL estándar en este momento es que la mamá reciba isótopos marcados con agua y esperar cierto tiempo para que por su metabolismo esos isótopos pasen a la leche materna y pasen al niño. Entonces se hace ese rastreo de los isótopos marcados que no les hacen daño ni a la mamá ni al niño. Pero en ¿Y nuestro caso, qué isótopos son esos? ¿Cuáles se usan? me parece que son isótopos en agua, es agua marcada. Es Ok. agua marcada, es completamente inocuo y también se utiliza eso para controlar sudoración en estudios de actividad física. Ok. ¿Sí? Pero eso, y ustedes saben, se necesita equipamiento, son pruebas relativamente costosas, así que no era una opción. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una prevalidación y lo que preguntábamos era cuánto tiempo le amamanta, considerando esos momentos en los que, o a sabiendas de que va a haber momentos de la succión en la que no come nada el niño porque solamente le gusta succionar, sí, o le gusta hacer el ademán de estar succionando, pero no succiona nada. Hay incluso unas regresiones matemáticas para estimar esos altos y bajos durante el amamantamiento, pero decidimos preguntar cuánto tiempo lactaba. Y nosotros hicimos un factor proxy tomando en cuenta todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y cómo va variando la ingesta. Ellos tienen registros de tiempo de lactancia en muchos países. Entonces tomamos un valor promedio y ese valor promedio era aproximadamente de 6,5 gramos por minuto. Se imaginarán que nosotros vimos cuánto necesitaba por día, cuánto amamantaban por día, cuántas veces amamantaban. Entonces, con todo eso, nosotros sacamos un proxy de 6,5. Pero afrontando o confrontando eso con literatura, vimos de que era una subestimación bastante importante. Entonces encontramos un documento muy antiguo, es de 1992, en donde hacían una evaluación a través de la leche materna de mercurio. Y esa evaluación
se ha tomado como referente para algunos estudios. Así que utilizamos ese factor que decía que por cada minuto de amamantamiento se recibía 13.5 gramos de leche materna. Y con ese hicimos el cambio de conversión. Hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de confrontar o de validar este proxy que utilizamos con el gold estándar, porque no hemos tenido acceso a este tipo de estudios de marcación isotópica. Quisimos hacerlo por peso, pero ahí nos dimos cuenta de que pesar al niño antes y después, o sea, el niño respiraba y subía de peso, o sea, era muy complicado, porque a un niño se le tiene que marcar para subirse a la balanza. Entonces, incluso el encorvamiento de una persona cuando se para sobre la balanza cambia el peso en esa cantidad tan chiquita que queríamos valorar. Entonces fue muy complicado. Todavía no hemos podido validar este proxy que tomamos de literatura. ¿Hay otro tipo de encuestas? Sí. Y esta encuesta, que es muy importante, y después ya veremos para qué nos sirve o por qué es importante, se llama frecuencia de consumo. Esta no me cuenta la historia del día de ayer, sino que me cuenta la historia de toda mi vida. Y en la historia de toda mi vida, tal vez es larga, pero la historia de toda la vida de un niño, esa es muy cortita. Entonces, lo que se pregunta es que si alguna vez ha consumido alguno de otros alimentos. Nosotros aquí pusimos listas de lácteos, todo, listas de huevo y derivados, maíz y derivados, pero esto no le aplicamos al niño, sino a la mamá, porque lo que queríamos averiguar era de dónde recibía la mamá esa fuente de contaminación. Pero para acortarles la historia, realmente no encontramos, no logramos rastrear a qué se debía esto. Entonces, tal vez para esto sería interesante analizar algunos de esos productos, porque nosotros a partir de esto reconocimos al maíz, al queso y a la leche como potenciales fuentes de contaminación, pero no fue el caso. ¿Ya? Entonces, esto aplicamos a las mamás, pero no a los niños. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ven, aquí están algunas muestras de leche, realmente era una cantidad insignificante de leche. Entonces ya les voy a explicar cómo fue el tratamiento de la muestra. Esto de aquí espero que ustedes ya les reconozcan. Hicimos un tratamiento por columnas de inmunoafinidad muy específicas para M1 y B1. Y el extracto lo medimos por cromatografía líquida. Entonces, para explicarles un poquito qué se hace con las leches o con una muestra de leche que tal vez es el tipo de muestra más agresiva para un cromatógrafo líquido. ¿Por qué? Porque tiene muchos interferentes de moléculas grandes. A este tipo de muestras se les tiene que desproteinizar y eh, quitarle la grasa. Entonces, lo que se hace para desproteinizar es la extracción por fase sólida, pero para aplicar por extracción de fase sólida se tenía que quitar la grasa. Entonces, lo que hicimos, bueno, era transportarla al laboratorio y lo que se continuó con esto era hacer un desengrasado por baño María. Llegábamos a temperaturas hasta 37 grados, se homogenizó bien y luego se centrifugó. Fácilmente se separaba la grasa y luego la filtramos con un papel filtro un poquito grueso. Y eso se aplicó a columnas de inmunoafinidad. Y a partir de estas columnas de inmunoafinidad nosotros pudimos obtener tanto M1 como B1. Entonces ya en HPLC trabajamos en fase reversa con C18, con una ilusión isocrática porque los picos se separaban muy fácilmente y teníamos la aparición de aflatoxina M1 a los 4 minutos y de B1 a los 5 minutos aproximadamente, y por fluorescencia. Recuerden que las aflatoxinas son fluorescentes. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Y ahora sí tengo que cambiarles de pantalla. Esperen. Déjenme salirme. Les cambio de pantalla.
¿Ya? Entonces, qué es lo que nosotros observamos? Que la mayoría de muestras estaban negativas, pero ese negativo entre comillas. Nosotros habíamos obtenido un límite de detección de 0.017 microgramos por litro. Así que solamente unas 10 muestras estuvieron positivas a a este compuesto. Y el resto, nosotros teníamos que optar por cualquiera de los escenarios. Recuerdan los escenarios: menor al límite de detección, igual al límite de detección o ponerle cero. Entonces nosotros teníamos esta base de datos de aquí. Entonces lo que hicimos, y déjenme ya cambiarles ya de pantalla. Entonces, lo que nosotros reconocimos aquí era que solamente 10 muestras de aflatoxina M1 estaban contaminadas. Aquí no les muestro de B1 porque era menor todavía y tenía una media de 0.23 microgramos por litro, un mínimo, un máximo, y teníamos ese límite de detección de 0.033. Así que la tabla, la base de datos que les mostré es a la mitad del límite de detección. Entonces nosotros tomamos la decisión de poner a la mitad, recuerden que era el sesgo positivo o negativo, el sesgo de la mitad, y con eso hicimos la distribución de la contaminación y lo que ustedes le ven aquí es la distribución del consumo. Entonces ven que ya les muestro un gráfico medio extraño, pero les voy a mostrar de dónde sale. Entonces, con el antecedente que les expliqué hace un momento, ¿cuántos minutos lacta el niño? ¿Cuántos gramos se da por cada minuto? Y teniendo en cuenta cuántas veces lactó el niño en el día, todas esas pequeñas multiplicaciones nos conllevó a hacer la suma de todo lo que consumía el niño. Claro que esto lo hicimos con un software muy sencillo que nos da haciendo, realmente es un software estadístico que nos permite ir haciendo esas sumas. Entonces nosotros tuvimos la estimación en kilogramos de lo que come cada niño. Luego, como nosotros recogimos también datos de demográficos del niño, sabíamos cuánto pesa. Así que el consumo, recuerden que se presentaba por kilogramos de alimento consumido dividido para los kilogramos de peso corporal al día. Estos datos ya era consumo al día. Así que aquí simplemente era una división. ¿Cuánto come al día de leche materna y cuánto pesa el niño? Y este consumo de aquí es al día, recuerden eso. Entonces, déjenme pasar a la presentación. ¿Ya? Entonces, con el software que les voy a enseñar a utilizar, ese software me permite hacer una distribución de todos los consumidores. ¿Cuántos comen poquito? ¿Cuántos comieron mucho? ¿Y cuántos están en el promedio? Pero para llegar a esto de aquí, ya vamos a ver que nosotros vamos a utilizar un software anterior a este que nos permite hacer una estimación mucho más fina. ¿Y a qué me refiero con una estimación muy fina? Porque nos permite reconocer a aquellos que son consumidores exclusivos o consumidores esporádicos. Y ahí es donde un formulario de frecuencia de consumo y un recordatorio de 24 horas va a ser muy útil porque hay preguntas hay un checklist que nos va diciendo y cree que alguna vez lo consumió o no. En el caso de leche materna es un sí o un no, pero si yo les preguntara a ustedes todos los alimentos que consumen, por ejemplo, con maíz o fuente de maíz, ustedes me fueran dando un montón de recetas, muchas recetas, pero hay una pregunta ahí
que si dice que si solo comió ayer o siempre lo come. Entonces eso es frecuencia de consumo. Entonces solamente es un casillero de sí o no, pero para lo cual yo debo hacer una encuesta de frecuencia de consumo. Pero ya veremos cómo vamos a ir llenando eso, cómo vamos trabajando con ese software que es muy, muy bueno para estimar y diferenciar entre consumidores habituales y consumidores no habituales. Y finalmente, a esa información le vamos a traslapar a este otro software que se llama AtRisk, que ya vamos a aprender a utilizar, y nos va a dar estas de aquí, estas gráficas, que son simplemente distribuciones normales, relativamente normales, de los consumidores, los que están en el medio y los que están en los extremos, unos que consumen mucho, mucho y otros que consumen muy poquito. Este de aquí tiene un código medio especial, dice grupo 1C. ¿Por qué? Porque era el grupo de lactantes exclusivos, solo de leche materna, en Cuenca. Y van a decir ustedes, ¿y cómo así de Cuenca si toda la historia era en Nabón? En Nabón nosotros recogimos las muestras de leche, pero las encuestas de consumo las hicimos en Cuenca y en Nabón, pero utilizamos los datos de contaminación solamente de Nabón, porque en Cuenca fue sumamente complicado conseguir las muestras de leche. Si en el campo era difícil, en la ciudad simplemente las madres no estaban dispuestas a darnos las muestras. Así que lo que hicimos fue extrapolar la información de contaminación tomando la Nabón como el peor escenario. Basados en muchos estudios que hablan que la exposición es mayor a nivel rural que a nivel urbano. Entonces le tomamos como el peor escenario de contaminación del alimento en cuestión, que en este caso era la leche materna. Vean la diferencia en distribución. Este, en cambio, era en Nabón. Me regreso otra vez. Vean qué pasa en Cuenca. La mayoría recibía un consumo de 0,2 kilogramos de leche materna por kilogramo de peso corporal. La media estaba por aquí. Y habían unos sí que tenían un consumo muy alto. En cambio, aquí también la media está más o menos en ese valor, pero hay niños que reciben todavía un consumo considerablemente alto a niveles muchísimo más altos que en la ciudad. Entonces nosotros aquí vimos en el campo gran adherencia a la lactancia materna exclusiva, a la lactancia materna complementaria y al destete a edades muy altas. Es decir, que aquí parecería que se cumplían muy bien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es llegar hasta los 2 años, pero las razones eran diferentes. Nosotros hicimos un estudio sumamente grande en esta población, no solamente de riesgos de exposición, sino también de razones, un estudio cualitativo de por qué tenían distinto tipo de dieta. Y aquí lo que vimos es que les daban tiempos más prolongados por niveles de pobreza, porque no tenían alimentos complementarios para empezar a introducir en la dieta. Entonces, los patrones de alimentación eran muy diferentes, sumamente diferentes, y eso lo pueden ver fácilmente en las gráficas. Cuando nosotros cruzamos, y eso ya vamos a aprender cómo llegar a este tipo de gráficas, cuando cruzamos la información consumo con contaminación, recuerden que era una serie de multiplicaciones de estimación de punto a punto, cada una de esas distribuciones. Y a partir de esa mezcla de distribuciones lo que encontramos es esto de aquí. Entonces, esta gráfica, ¿por qué cambia de forma? ¿Qué tiene de especial? Simplemente esta va mostrándonos algo que se conoce como densidad acumulada. ¿Qué es esto de densidad acumulada? Que los que están en la cola resultan la sumatoria de todos los que están acá. Entonces, vean que aquí está el 95% de la población y en la cola está el 5% de la población. Esta es la parte que más, o el 5% restante, esa es la parte que más nos interesa porque es la que recibe los niveles más altos de la ingesta del tóxico. Entonces, los estudios van dedicados a tomar decisiones, si yo me encargo del problema en el 5% de la población o
si me encargo del problema al 50% de la población o en qué punto hago ese corte. Entonces, lo que me cuenta aquí es que hay un porcentaje pequeño de la población que recibe consumos sumamente altos, pero que la mayoría está en un consumo que si es que fuera otro tóxico tal vez estaría en niveles seguros, pero recuerden que estábamos hablando de uno que potencialmente podría ser cancerígeno, entonces aquí no había tales puntos de corte. Entonces, este es un tipo de gráfica en donde nosotros tomamos decisiones y no sé si lo notan, esto de aquí nosotros podemos irle moviendo y podemos ir viendo a lo largo del análisis en qué momento queremos hacer ese punto de corte. Entonces, fíjense que aquí me da por porcentajes hasta llegar al 99% y siempre es acumulado. Es decir, el 1% de la población consume, aunque está aquí bien chiquitito, dice 0.00019, en este caso, miligramos de aflatoxina M1 por kilogramo de peso corporal. Pero si es que yo voy sumo todo, aquí habla que el 99% de la población, es decir, que toda esta población hasta acá, podría llegar a consumir 0.03. ¿Por qué? Porque va sumando esa densidad de todos y me va hablando de hasta qué niveles podría llegar a consumir. Ya, eso es una gráfica de densidad poblacional. Así que caracterizamos el riesgo. Recuerden que era el último paso. Todo este análisis matemático a qué nos conlleva a poder distinguir si es que eso no es un riesgo para la población. Entonces, para esto nosotros teníamos que establecer puntos de corte. Recuerden que cuando hablamos de una molécula que no tiene umbral, había una alternativa, que era calcular el margen de exposición o a lo que se le conoce como MOE. Y para esto necesitábamos ese benchmark dose o ese nivel de referencia mínimo al límite inferior. Y para aflatoxina, lo que se tiene es el valor de 170 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día de aflatoxina B1 para que se produzca el 10% de riesgo extra de cáncer en ratas experimentales cuando se habla de hepatocarcinoma. Entonces vean que la historia es larguísima ahí. Tenemos que ver cuál es el tóxico, cuál es el animal de más alto rango experimental en el que se hayan realizado los estudios y cuál es ese valor que se le ha dado para que aumente el riesgo de cáncer. Entonces, para la toxina B1 específicamente es este valor en ratas experimentales. No existe para M1. Así que nosotros tomamos ese valor de B1 para extrapolarle a M1. Entonces, vean que es otro supuesto en la historia. Entonces, estas historias están llenas de supuestos que tienen que irse documentando. No está mal llenarle de supuestos. Lo que estaría mal es no documentarlos, porque no nos va a contar la historia de todas las incertidumbres que se van creando en el proceso. Entonces, de todos esos cálculos, nosotros podemos distinguir cuál es la media de exposición, que es 10.1, la desviación estándar, ese P50, es decir, de la curva en el centro a cuánto está expuesto, y vean que mientras más se acerca a la cola, podría llegar de 9.1, que es la media de exposición, podría llegar hasta 28.6. Es decir, si yo quisiera asustar a los gestores de políticas públicas, les dijera que la exposición a aflatoxina M1 a través de la lactancia materna puede llegar a ser de 28.6 nanogramos por kilogramo de peso corporal al día. Si ustedes les dicen eso, sinceramente no les dicen nada. No le cuentan nada, porque si no tienen puntos de corte, difícilmente van a poder tomar una decisión. No saben si es mucho o es poco. Así que para eso sirve el MOE. Ya exactamente sirve para eso, que es este valor de aquí. Y recuerden, ya no tienen que recordarse, tienen que aprenderse. Si es que es un valor menor a 10.000, es grave. Ya, si es que este valor es mayor a 10.000, no es de importancia de salud pública. Así que vean que en este caso, la exposición de M1 en lactancia materna
por leche materna en un grupo de niños que exclusivamente toman leche materna, no consumen nada más, es alto. ¿Ya? Va a ser una exposición alta. Entonces, antes de terminar, les quiero hacer una pregunta, que acabamos justo a tiempo. La pregunta es, si es que ustedes fueran parte de ese grupo de gestores políticos y les muestran un valor de un MOE de 19, que significa que es un riesgo de salud pública, ¿qué harían? Si se ha identificado que el alimento que produce ese riesgo es la lactancia materna, ¿cuál sería la decisión más apropiada? Ahora sí les quiero escuchar. ¿Qué hacemos? Primero tendría que determinar cuál es el alimento que consumen las madres que contiene la aflatoxina y de ahí encontrar la forma de regular el tratamiento de estos alimentos. ¿Ya? Es una muy buena decisión. Vean que aquí nos encontramos en una encrucijada medio especial. No es fácil eliminar el alimento que provoca la exposición, porque en este caso es un alimento súper controversial. Nosotros no podemos irnos en contra de la lactancia materna, sino buscar la fuente porque sabemos que viene de la madre. Entonces, lo que se tiene que asegurar es que la madre reciba alimentos seguros. ¿Ya? Entonces, la decisión de irnos en contra de la lactancia materna es completamente errada. Sería lo peor que podríamos hacer. Lo que tenemos que garantizar es la seguridad de los alimentos de la madre. Exactamente. ¿Ya? Esa Entonces, respuesta ven, no me hubiera ocurrido nunca. Me hizo pensar en la gente que está en contra de las vacunas. ¿ya? Y vean que son cuestiones éticas muy difíciles. Yo justo estaba revisando un artículo sobre caries de la temprana infancia. Y ahí las personas que defienden la protección de las caries, ellos dicen que la lactancia no debería llevarse más allá del año de edad. O sea, que ya con un año es más que suficiente porque están provocando caries en los niños. Entonces es muy controversial decir que no, así no se hace o así se hace. Es muy difícil, pero aquí estamos hablando de tal vez uno de los grupos más vulnerables que podrían estar expuestos no solo a micotoxinas, sino también a un sinnúmero de elementos. Vean que yo les contaba una exposición de mercurio a través de la leche materna, así que pueden estar expuestos a un sinnúmero de tóxicos, pero por ningún motivo desde el punto de vista ético podemos hacer que la lactancia materna se interrumpa. ¿Ya? No nos podemos ir contra esa parte natural. Entonces, vean que son cuestiones muy difíciles porque nosotros podemos hacer muchos cálculos matemáticos, pero en el momento, ya ha llegado el momento de tomar decisiones, hay que ser muy cuidadoso en esa parte de la comunicación de riesgos. Y ahorita que me acuerdo de la comunicación de riesgos, no les compartí todavía el link, ya les voy a poner ahorita mismo les voy a poner en el Canvas para que ya después de la prueba, cuando tengan un tiempito, vean esas 3 presentaciones de las que les hablaba el otro día. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Entonces recuerden, lo de hoy día no entra a la prueba, era solamente para hacerles pensar un poquito, un resumen de lo que ya habíamos visto. Y si tienen alguna pregunta sobre alguno de los otros temas, me avisan. Entonces, la prueba va a ser a través del Canvas el día lunes y van a tener preguntas de las 3 profesoras que somos del curso. ¿Ya? Ya, listo, Doc. Listo, chicos. Entonces, ahora sí vayan Pero corriendo sí, eso, yo quería a cambiar. preguntarle. Nos había dicho que vamos a tener la prueba en diferentes secciones, lo que Va a ser significaría. un solo examen, simplemente un solo examen. Lo que nosotros nos pusimos de acuerdo es que sea más o menos una media hora para cada una de nosotros, pero van a tener ustedes un solo cuestionario en el Canvas.
O sea, ¿tendríamos una hora y media de examen o eso es Una todo? hora y media de examen aproximadamente, pero no les va a tomar más de una hora. Ah, ok, ya, eso es. Ujú. Gracias. Sí, listo, chicos. Entonces, muchas gracias y ya vayan a que la doctora Isabel les dé las indicaciones. Gracias, Listo. doctora. Bueno, Nos muchísimas despedimos. gracias. Gracias, doctora. Ya que Gracias, doctor. pasen muy Gracias, bien, buen fin de doctora. semana. Hasta luego. Hasta luego.
Mm-hmm.